Así que empieza el Grupo Parlamentario Mixto, el señor don Catalán Igras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Como no, señor ministro, muchísimas gracias por su presencia esta tarde hoy aquí en esta Comisión Constitucional y también agradecer su información. Señor ministro, ¿qué pensaría si en las calles y plazas de algunos pueblos de nuestro país se convocasen actos de enaltecimiento reivindicando la figura de Franco? ¿Qué haría el Gobierno? ¿Qué haría usted si se realizasen con excesiva frecuencia convocatorias para enaltecer la figura y trayectoria de personas vinculadas a la dictadura? Señor ministro, ¿qué le parece que socios de un Gobierno, por ejemplo, supongamos que socios del Gobierno del señor Sánchez o de la señora Chivite en la Comunidad Foral de Navarra fuesen responsables directos de la convocatoria de estos actos de enaltecimiento a los que me estoy refiriendo? ¿Usted lo rechazaría? ¿Usted repudiaría dichos comportamientos? ¿Rompería sus acuerdos con ellos? Me imagino que le parecería una vergüenza, una humillación a las víctimas de la guerra civil y también a la democracia. Seguro que usted y su ministerio tomarían medidas y condenarían en las instituciones estos comportamientos, incluso lo denunciarían en los tribunales de justicia. Entonces, señor ministro, ¿por qué no hacen nada cuando lo que se realiza son actos de enaltecimiento de la figura y la trayectoria de terroristas de ETA o de la propia banda terrorista ETA? ¿Por qué no se muestran inflexibles con este tipo de comportamientos? ¿Por qué el Gobierno mira para otro lado? ¿Por qué los consiente, señor ministro? Mire, ¿qué le parece a usted que en La Corrica un acto reivindicativo a favor del euskera y recaudación de fondos que se está realizando estos días y que la organización hace que discurra la carrera por la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y el sur de Navarra, pues se estén exhibiendo fotografías y lemas a favor de los presos de ETA? En el primer día de la convocatoria de esta carrera, señor ministro, se portaron carteles a favor de un etarra, en este caso Miquel San Sebastián, uno de los responsables del atentado de la T4 de Barajas. Este mismo sábado se portaban también, y aquí tiene la prueba gráfica, de carteles con la fotografía de los asesinos de Tomás Caballero Pastor, concejal de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Pamplona, y del subteniente del Ejército Francisco Casanova en Berriozar. Pero es que además el testigo de la propia carrera lo ha llevado hace 2 años un terrorista, Josu Ternera. ¿Qué le parece eso al Gobierno? Algunos han calificado estos hechos como anecdóticos. Estoy seguro que si los carteles hubiesen sido de Franco, de Hitler o de Queipo de Llano, se hubiesen solventado e incluso hubiese habido pronunciamientos en las instituciones. Y mientras tanto, señor ministro, el Partido Socialista y los nacionalistas subvencionando esta carrera. Y sobre todo teniendo en cuenta que la organización de la misma no plantea ningún problema a la hora de poner límite a estos comportamientos deleznables. Señor ministro, en la Ley de Memoria Democrática a la que usted se ha referido, de 19 de octubre del año 2022, establece en el artículo 62 7 apartados, 2 de ellos, el D y el E, a la hora de determinar cuáles son las infracciones muy graves de esta ley. La primera de ellas, la D, a la que me hago referencia, es la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos de actos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o la dictadura, de sus dirigentes, de participantes en el sistema represivo o de organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial, cuando ello entraña, dice este apartado, descrédito, menosprecio, humillación de las víctimas o de sus familiares. En el apartado D habla de infracción grave también, muy grave, las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación, sonoro o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra, de la directiva, de la dictadura, de sus dirigentes, de participantes del sistema represor, etcétera, etcétera, cuando entrañen, una vez más, humillación, descrédito, menosprecio a las familias y a las víctimas. El apartado 2A del artículo 63 de esa ley recoge que para este tipo de infracciones la multa será de 10.001 euros hasta 150.000 euros. ¿Por qué no se establecen, señor ministro, sanciones de estas características a aquellos colectivos, a aquellas personas, a aquellas formaciones políticas que realizan actos, manifestaciones y concentraciones a favor
de presos de ETA, enalteciendo su trayectoria y su figura, o de la propia banda terrorista ETA. ¿Qué va a hacer usted, señor ministro, al respecto? Otra cuestión, señor ministro, ¿qué le parecería que en las páginas web de las delegaciones del Gobierno, a la hora de convocar por parte de ciudadanos o de asociaciones convocatorias, manifestaciones o actos, se estableciese una casilla para marcar como apoyo a la dictadura o de apoyo a Franco? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría el Ministerio? ¿Qué haría el Gobierno? Me imagino que lo primero sería escandalizarse y luego tomaría medidas. Entonces, señor ministro, ¿por qué no se toma ninguna medida cuando en esas casillas de las páginas web de las delegaciones del Gobierno vienen denominaciones como apoyo a ETA o apoyo a los terroristas? Y además, señor ministro, ustedes son los responsables de estas redes sociales y de esta impunidad en la que se está sometiendo a las víctimas del terrorismo y, sobre todo, blanqueando a ETA y a sus herederos políticos. ¿No le parece una vergüenza este comportamiento del Ministerio y de las delegaciones del Gobierno? ¿No le parece una humillación a las víctimas y a la democracia? ¿No le parece deleznable y también inaceptable que el propio Gobierno en las redes sociales, en sus páginas web de las delegaciones de Gobierno, tenga semejante ignominia? Mire, señor ministro, las víctimas del terrorismo son también memoria democrática y también merecen un respeto que usted, como ministro de la memoria democrática, lo deberá tener muy presente. También su propio ministerio, del que usted es responsable, y también, como no, este Gobierno. Y, por lo tanto, eso es lo que nosotros le estamos exigiendo, que se deje de blanquear ya a la banda terrorista ETA, a sus herederos políticos y, sobre todo, que se ponga fin a estos actos que realmente lo que hacen es menospreciar y, sobre todo, humillar a las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda Uriarte.